La situación en Perú sigue extraordinariamente alterada. La salida del expresidente Pedro Castillo no ha resuelto los problemas, tampoco lo ha podido hacer la nueva mandataria. Hay toda una discusión muy fuerte que ya ha llegado a las calles, ha habido encontronazos con la policía y de hecho empezaron a gestarse situaciones muy graves, como más de una decena de muertos en los últimos encontrones, y de eso nos va a conversar Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, el nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte tenía alguna esperanza de que podían lograr una transición tranquila y consolidar el gobierno. No ha sido así. Y pese a que hay un estado de emergencia, la violencia ha comenzado a proliferar en distintos lugares. Hasta cierto punto han habido también desmanes en Lima, pero mucho menores, pero donde está la base de apoyo más importante del expresidente Pedro Castillo, en el sur del país, allí sí han ocurrido enfrentamientos, y en particular en la ciudad de Juliaca han habido más de una decena de víctimas fatales, 17, y 68 heridos. Y eso ya cambia completamente el carácter del gobierno cuando hay ese número de víctimas. Cuando corre sangre, hay una diferencia cualitativa. Esto también lo hemos visto en otros golpes de Estado en Bolivia, y esto siempre trae cola, se buscan los culpables, quiénes fueron los responsables de esta situación, y todo indica que la situación todavía no se estabiliza ni tiene viso de tranquilizarse en toda la región del sur, que es del sur de Perú, Arequipa, Apurímac, varias de las ciudades donde Castillo tenía muchos seguidores, especialmente entre la población indígena del altiplano. Juliaca está cerca del lago Titicaca, en el departamento de Puno, y en esos lugares hay una resistencia bastante fuerte al nuevo gobierno. Y hay que señalar, y esto debe ser preocupante para el gobierno peruano actual, que justamente esa fue la región donde Sendero Luminoso, esta organización guerrillero terrorista que estuvo tan activa en los años 80, 90, y que fue la causante de decenas de miles de muertos. Se estima que en todo el enfrentamiento murieron unos 70.000 peruanos, y repartidos en partes relativamente iguales entre víctimas de las Fuerzas Armadas y víctimas de este movimiento Sendero Luminoso, que era particularmente cruento e inhumano, en el sentido de que muchas veces las fuerzas guerrilleras no atacan a la población, pero Sendero, en aquellos que estimaba que no le eran leales o que debían serles y no lo eran, era muy violento. En ese sentido es muy distinto de otros movimientos guerrilleros que han existido en Sudamérica. Pero finalmente el ejército y el gobierno lograron imponerse a enormes costos, y el gran triunfador hasta cierto punto en esta campaña fue el presidente Fujimori, pero ya vemos las consecuencias que le trajo por haber aplicado una política represiva que en muchos casos no pudo justificar, y se trató simplemente de masacre. Y es que cuando hay enfrentamientos, a la larga, si esto se prolonga en el tiempo, todas las situaciones bélicas, tarde o temprano, terminan degradándose. De manera que víctimas inocentes, seguramente en este caso ya hay, y va a haber un reclamo por parte de esta población, que se siente particularmente agraviada porque, bueno, el presidente Castillo es un campesino, o viene de origen campesino, un hombre de provincia, un hombre que encarnaba, aunque no fuera en términos programáticos, en su persona, encarnaba como en su condición de profesor primario, su símbolo era un lápiz, prometía educación,
se sentían representados por él, y esto es una demanda y una grieta muy profunda en muchos países, pero en el Perú particularmente, entre la capital, Lima, y las provincias, y en los departamentos. Y en este caso, digamos, se está viendo que la reacción más dura no fue en Lima, sino que está siendo en el sur del país, y hay analistas que temen que esto podría dar pie a un movimiento de resistencia inicialmente, o de rechazo al gobierno, y que si es aprovechado en forma inteligente por determinados activistas, podría generar el renacimiento de algunos grupos que podrían asumir una resistencia más violenta y no separatista, pero de fortalecer las reivindicaciones de la periferia frente al centro. Como una anécdota, cuando Sendero Luminoso comenzó a operar, operó durante mucho tiempo sin que en Lima le prestaran mayor atención. Y Perú, cuando uno veía el mapa de Perú, se iba llenando de puntitos rojos donde habían presencia de Sendero Luminoso. Pero no fue prácticamente hasta que comenzó a operar en Lima que fue tomado en serio por las autoridades, y allí sí reaccionaron. Pero cuando los problemas son remotos, distantes, en las alturas, por así decirlo, el llano está tranquilo. Sí, ahora, ¿esto cómo afecta al gobierno de la nueva mandataria, Raúl? Porque, bueno, ella también correspondía y provenía de la victoria que obtuvo Pedro Castillo. Sí, es un problema muy exactamente. Y ella renunció, pero era una de las vicepresidentas del gobierno, y en eso, digamos, hubo bastante inteligencia política por parte en la formación del actual gobierno de buscar una continuidad, es decir, que no hubiera una ruptura y se colocase a un político o alguna figura que venía, pero sin ninguna legitimidad. Ella tiene la legitimidad de haber sido electa y por eso está en ese cargo. Sin embargo, esa legitimidad no le da poder frente a una política absolutamente fraccionada, y ese es uno de los grandes problemas que tiene Perú, en que, ha tenido una cantidad de presidentes, 6 presidentes en pocos años, y todo indica que va a continuar así, porque hay varias contradicciones o dificultades estructurales en el Perú. Una de ellas es un sistema donde el Parlamento tiene un gran poder, pero en otros países como España, Gran Bretaña, el Parlamento puede remover al gobernante, pero es el mismo Parlamento el que elige inmediatamente al continuador, porque el primer ministro proviene de la mayoría parlamentaria. En Perú no es así. El presidente es electo en forma independiente y el Parlamento es elegido en forma independiente, y tanto el Parlamento puede cuestionar al presidente y lo puede declarar inconstitucional por incapacidad moral, que es cuando hay casos de corrupción, y le han aplicado ese mote. ¿Perdón? Creo que a 3 expresidentes que lo han aplicado con la misma vara, ¿no? Exacto. Y eso, digamos, el presidente, si no tiene una mayoría parlamentaria, que era el caso de Castillo, está indefenso y es muy fácil removerlo. Y a su vez, el presidente tiene la facultad para cerrar el Congreso si le rechazan en 2 oportunidades algún proyecto presentado por el presidente. De manera que si uno de los dos bandos o una de las 2 instituciones decide clausurar a la otra, tiene la facultad. Y justamente la crisis que estamos viendo ahora proviene de ese conflicto específico, que el Congreso se aprestaba
a censurar a Castillo, y Castillo se apresuró, antes que hubiera una acusación constitucional que lo podía remover del cargo, se apresuró y horas antes de lo que él sospechaba que iba a ocurrir, decidió cerrar el Congreso. Y eso dio motivo a esta situación que muchos califican de golpe de Estado, pero está dentro de las facultades constitucionales del Congreso de remover al presidente. Y esta crisis institucional se ha dado varias veces y no tiene viso de resolverse. Por lo tanto, en la propia Constitución peruana está una de las matrices de estos conflictos que estamos observando, y que hasta ahora se decía, mira, Perú es un portento, en el sentido de que pese a todas las dificultades políticas, a la inestabilidad, la economía marchaba relativamente bien. El país tenía buenas tasas de crecimiento y se apreciaba progreso. Ahora, desgraciadamente, esto se está revirtiendo y hay una desaceleración económica. El Perú tiene una situación muy grave. Perú fue tremendamente afectado por el COVID, es decir, uno de los países que tiene mayores tasas de COVID en relación a la población, y esto ocurre en un país en que tiene una informalidad en cuanto a su fuerza laboral muy alta, casi el 50%, 45 y tantos por ciento, son trabajadores informales, de manera que están muy expuestos. Cuando pierden el empleo no tienen una serie de prestaciones sociales y quedan al garete, por así decirlo. De manera que Perú, mientras tuvo esta situación de crecimiento y de bonanza económica, bien, pero ahora se han revertido las condiciones para muchos países y hay una inflación en la mayoría del mundo, y en esa coyuntura entrar en una crisis política que además mina tu imagen internacional, es decir, si Perú quiere obtener inversiones, bueno, se pone muy difícil la situación. Bueno, vamos a estar atentamente monitoreando todo esto. Raúl, gracias. Nos vemos mañana. Que te vaya bien. Chao. Chao. Hasta mañana.